¿En qué se parece una de las historias más conocidas y más grandes de la humanidad? A esta. Aparece de nuevo Navas, que se desfonda. Entrega el balón para Fernando Torres, prepara el centro. La pide Iniesta, el rechace para Ses para Iniesta. ¡No hay fuera de juego! ¡Vamos Iniesta! Pues bien, aunque creáis que son conceptos totalmente opuestos, en este vídeo vamos a hablar y vamos a comparar la épica como género y en concreto la epopeya griega, ¿vale? Junto con un deporte bastante conocido a día de hoy y bastante preeminente en nuestra sociedad. Vamos con ello. La epopeya es un subgénero de la narrativa, es un género que está en verso y en el que se cuenta una aventura o varias que le suceden a un héroe nacional. Si hablamos de la epopeya griega, tenemos que decir que tiene un origen oral. Recordad, esas historias que se contaban alrededor del fuego porque no teníamos ni tele, ni Disney Plus, ni Cristo que lo fundó. En Disney Plus, la aventura comienza. Sí. En Disney Plus. ¿Es verdad? ¿Cómo que Disney Plus? ¿Cómo que Plus? Llevo todo el verano escuchándolo y me iba a callar, pero ¿cómo que Plus? Claro. Disney Plus. Plus. Pero muchachos, que estamos aquí nosotros, que es Movistar Plus. Y era... No, calla, que esto era Canal Plus ya antes, desde 1990. En 30 años ha dicho alguien Canal Plus. Había un aedo que componía una obra, refundando el material preexistente, y había unos rapsodas que lo que hacían era transmitir esa historia a lo largo de toda Grecia, ya fuera en cortes reales o fuera en lugares públicos. Así, en las características de la epopeya encontramos que el tema principal es la guerra, el conflicto entre naciones, el lugar en el que los poderosos hacen una demostración enorme de saber y de conocimiento y sobre todo de valentía ante el resto del pueblo. La intención subyacente siempre va a estar en aleccionar al pueblo a sentir el orgullo por la nación y admirar a esa clase dirigente que les marca que son terratenientes guerreros, pero que casi, a efectos de lo que cuentan los poemas y las epopeyas, casi parecen dioses que son mejores que el pueblo llano. Y por último, los personajes son héroes, son modelos a imitar. Sus características cuentan, pues, por ejemplo, la fortaleza, la destreza en las armas, el manejo en la guerra, básicamente. Después, la sabiduría, la inteligencia, Merry Christmas and Happy New Year. el saber qué hacer en cada momento, el ser capaz de ser astuto dentro del juego. Y por último, en concreto, si hablamos de la epopeya griega, debemos hablar de la pasión, de entendida como una fuerza de carácter enorme, brutal, que puede perderlos o salvarlos según sea el momento. No sé si en la parte anterior debería poner un cartelito que pusiera metáfora, ahí viene grande. Si queremos reconocer una epopeya griega es algo relativamente sencillo. Por un lado tenemos que ver que hay una concentración argumental. Las personas que escuchaban la historia ya conocían lo que ocurría, les interesaba que les contaran cómo, de una manera distinta, variada, determinada. Entonces los autores se permitían agilizar la acción o cortarla, hacerla más lenta en función de aquello que quisieran realzar. Por otro lado, hay un lenguaje sublime, grandioso, que muestra un respeto hacia los personajes y los puestos que ocupan. Y por último, el uso del epíteto épico, que es un recurso bastante sencillo de localizar, que consiste en una utilización de motes, sobrenombres, fórmulas fijas al fin y al cabo, en las que se busca evitar tener que decir constantemente el mismo nombre del personaje. Se busca siempre marcar una nueva manera de decirles dentro del texto. Así, Aquiles será el de los alados pies, Héctor será el de tremolante casco, y podríamos hablar de una enorme infinidad de ejemplos. Ya estamos varias veces. Sandías. ¿Cómo nos gustan las sandías? ¡Qué bien, Puyol! ¡Tiburón, tiburón! ¡Qué bien el balón! Vamos a ver ese balón para tiburón. ¡Oye, déjalo para Torres! El gran autor de la epopeya griega es Homero. No, este. Sus dos grandes obras, divididas en cantos, son la Ilíada y la Odisea, en la que se relatan hechos ocurridos en la mítica batalla, o mejor dicho, guerra de Troya. La guerra de Troya es un hecho que se calcula que ocurrió, o algo parecido a un conflicto similar, ocurrió alrededor del 1200 a.C. en la ciudad de Troya. Troya está en lo que a día de hoy es Asia Menor, que pertenece a Turquía. Eso sí, Homero lo que hace es recoger esas historias que se contaban y darles de nuevo una nueva pátina en la que, por ejemplo, los dioses entran y salen totalmente a su antojo de la historia.
Primero os voy a contar un poco en qué consiste la guerra de Troya para aquellos que anden un poquito despistados. La guerra de Troya comienza debido a un conflicto entre dioses. En una boda entre la semidiosa Tetis y el mortal Peleo, están invitados todos los dioses menos unos pocos para evitar que haya algún tipo de problema. Una de las que se evita es a Eris, a la diosa de la discordia. Sin embargo, Eris aparece en mitad de la boda y lo que hace es lanzar una manzana y decir que esa manzana deberá llevársela la más hermosa. Eso provoca una división de bandos entre los dioses, aquellos que consideran que la diosa más hermosa es Afrodita, que es la diosa de la belleza, aquellos que consideran que la diosa más hermosa es Atenea, la diosa de la sabiduría, protectora de Atenas, y por último, aquellos que consideran que la diosa más hermosa es Hera. Zeus, que quería evitarse líos, que no le contaran la movida, que pasa totalmente, lo que hace es buscar a alguien que, para evitar que sea un marrón suyo, le encasqueta el marrón a París, un joven troyano que es príncipe. París recibe a las tres diosas y cada una le promete una serie de regalos. Unas le prometen gobernar toda Europa, otras le prometen no perder jamás una batalla. Sin embargo, lo que le promete Afrodita es algo más interesante. Afrodita le dice que ella lo que le proporcionará será el amor de la mujer más bella entre las mortales, una tal Helena. París escoge a Afrodita como la más bella y Afrodita tiene que cumplir su promesa. ¿Qué es lo que ocurre? Helena está casada. Helena está casada con Menelao, que es hermano de Agamenón. Menelao es rey de Esparta y Agamenón es rey de Micenas, ciudades preponderantes en la península del Peloponeso. París, por lo tanto, con la ayuda de Afrodita, secuestra y enamora a Helena y se la lleva a Troya, pero ya el conflicto está liado. Muy bien, Homero no nos cuenta nada de esto, ¿vale? Homero lo que hace es contarnos una serie de hechos que suceden en el último año de la Guerra de Troya, en el 9º año de la Guerra de Troya. Sabemos también que ocurre el famoso caso del caballo, pero de nuevo, Homero no lo cuenta en la Ilíada, sí lo cuenta en la Odisea. Tras años y años y años de luchas, hay una disputa entre Agamenón, el caudillo de todos los aqueos, de todos los griegos, y Aquiles por la posesión de una esclava. Aquiles se niega a combatir y Aquiles, al ser el ejemplo de fuerza, de orgullo, de dignidad y el mejor de todos los guerreros griegos, su ausencia hace que vayan perdiendo cada vez más batallas y que parezca que sea imposible conquistar Troya. Cuando en un momento determinado Patroclo, primo de Aquiles, le pide que le entregue sus armas para hacerse pasar por él mismo en combate, Patroclo vuelve a la batalla. Héctor, el heredero de Troya, ve a Aquiles en batalla y se decide enfrentarse a él y lo mata. Solo un poco después descubre que en realidad ese hombre que parece Aquiles no es Aquiles, sino que es Patroclo. Aquiles, al enterarse de la muerte de su primo, enfurece y se desata la cólera de Aquiles. Uno de los casos más claros de eso que se hablaba antes de la pasión. Aquiles decide volver a batalla y retar a Héctor en combate singular. Héctor se despide en un pasaje precioso, se despide de su mujer, se despide de su hijo, se despide de su patria, Troya. Héctor, al fin y al cabo, es un buen ejemplo del hombre sacrificado, el padre de familia, el patriota. Y lo que hace Héctor es que se enfrenta a Aquiles, aún sabiendo que lo más probable es que Aquiles le mate. Se enfrentan el uno al otro en una batalla singular en el que al final lo que acaba ocurriendo es que Aquiles le clava en la garganta a Héctor su lanza y lo mata.
Sin embargo, Aquiles no está satisfecho. Ata el cadáver de Héctor a su carro, a su auriga, y lo que hace es dar vueltas alrededor de la muralla de Troya para que todos los troyanos puedan ver el cadáver desecrado y corrompido de su héroe. Príamo, el padre de Héctor, el rey de Troya, se postra ante Aquiles, besa las manos del hombre que ha matado a su hijo y le implora que le devuelva el cadáver. I have endured what no one on earth has endured before. I kiss the hands of the man who killed my son. Y así finaliza la Ilíada, con los funerales tanto de Héctor en Troya como de Patroclo para los aqueos. Todos conocemos, aparte de eso, la historia del caballo. Los griegos dejan un regalo y simulan que se van y que vuelven a sus casas, dejando un regalo en forma de caballo gigante de madera. Sin embargo, ese caballo está hueco y dentro está la flor y la nata del ejército griego. Los troyanos, pensando que es un regalo de los dioses, lo que hacen es introducir dentro de sus murallas al caballo. Y esa misma noche los troyanos abren las puertas del caballo, abren las puertas de la muralla, entran en Troya y saquean totalmente a todo el pueblo. La Odisea, por lo tanto, cuenta la historia no de este hecho en particular, sino de la vuelta a casa de uno de los héroes de la guerra de Troya, el llamado Odiseo, por eso se le llama Odiseo. Igual que Ilíada se llamaba Ilíada porque Troya tiene otro nombre, que es Ilión. En la Odisea, Odiseo, aunque se le conoce popularmente por el nombre que le dieron los romanos, que es Ulises, vuelve en barco a su tierra. Sin embargo, se niega a hacer un sacrificio a Poseidón y Poseidón le castiga dejándole durante alrededor de unos 10 años varado por el mar sin poder llegar nunca a Ítaca, la tierra a la que pertenece y de la que él es rey. Mientras tanto, en Ítaca, su mujer le espera, pero hay un montón de usurpadores y pretendientes que buscan que Penélope, la mujer de Ulises, de Odiseo, se case con ellos para así poder ser reyes de Ítaca. Quizá ha llegado el momento de que elijas un pretendiente. Discoses tú tiene oso para compartoso. Os dejaré a solas. Discoses tú, date por enterado tú. Penélope les engaña diciendo que cuando termine un telar que está haciendo, pues lo que hará será casarse con uno de ellos. El inconveniente está en que por la noche tejía y por la noche destejía, de tal manera que nunca acababa. Ulises en el bar vive enormes aventuras. Acaba en la isla de los Cíclopes, en la que se enfrenta a Polifemo. También tiene un encuentro con la bruja Circe y luego, aparte de eso, el famoso pasaje de las sirenas. ¡Dios, son horrendas! ¡Que alguien me saque los ojos! ¡Sálvenme de esas damas! Al final, Ulises consigue regresar a Ítaca, consigue vencer con la ayuda de su hijo Telémaco a los pretendientes y, de nuevo, es coronado rey de su tierra e Ítaca y vuelve con su mujer y con su hijo. Ulises se convierte, por lo tanto, en ejemplo de sabiduría, de inteligencia, como podremos ver en los fragmentos que leeremos y que trabajaremos en clase. Cuando te deje... ¡Ay, soy incapaz de enfadarme contigo! Así que nada más, chicos, espero que os haya gustado este vídeo y seguiremos trabajando en clase con los textos en sí para poder disfrutarlo. Hasta luego.